Amigos míos, miren el nivel de colapso que acaba de ser planeado entre bastidores y que los periódicos de la vieja prensa están tratando de ocultarles bajo 7 llaves. El abismo entre la realidad del trabajador brasileño y los palacios donde opera la cúpula del poder en Brasilia ha alcanzado el punto de ruptura definitiva. El veredicto de la más reciente encuesta del Instituto Atlas Intel puso un dato brutal sobre la mesa que funciona como un golpe en el estómago del régimen. La población nacional apoya de forma abrumadora el estrangulamiento financiero inmediato de las facciones criminales. El pueblo quiere la ayuda y el peso de Estados Unidos para congelar las cuentas e inmovilizar los bienes de los cárteles. El ciudadano común quiere el involucramiento de la inteligencia estadounidense para asfixiar a las pandillas. Pero mientras las calles exigen orden, el Comité Central del Gobierno entró en pánico y corrió en la dirección opuesta. El plan del gobierno federal de ir hasta Pekín para emitir bonos de la deuda pública en Wuhan, los llamados bonos panda, no es una jugada maestra de la economía como los comentaristas de gafete intentan pintar en la televisión. Es un movimiento desesperado de un régimen que se ve completamente acorralado por el círculo de fuego de Donald Trump contra la izquierda latinoamericana. Porque el engranaje partidista perdió apoyo en Argentina con Javier Milei, perdió la primera vuelta en Colombia y enfrenta una confusión electoral paralizante en Perú, mientras que los informes en Washington ya señalan a Cuba como la próxima dictadura en desmoronarse. Y con los cañones diplomáticos y arancelarios de Trump apuntando hacia Brasil, por causa de la censura de Alexandre de Moraes y de la persecución contra empresas estadounidenses, el dinero seguro y el inversionista occidental serio ya hicieron sus maletas y huyeron del país. Brasilia perdió a sus socios tradicionales de Occidente y para sobrevivir al aislamiento decidió sellar un matrimonio de fachada con China. Pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque hacer este video cuesta trabajo, mis amigos. Ahora detente y piensa, si el escenario económico de Brasil fuera tan bueno y el ambiente generara confianza, ¿el gobierno necesitaría cruzar el planeta para buscar crédito en una moneda restringida y controlada por una dictadura comunista? La lógica de este matrimonio de fachada con Pekín es la misma que la de un cónyuge en bancarrota que gastó todo lo que tenía. Rebasó el límite de todas las tarjetas de crédito y al ser rechazado por los bancos tradicionales, recurre al usurero del barrio para cubrir el déficit del mes. El gobierno brasileño alcanzó un nivel de endeudamiento alarmante que supera el 80% del Producto Interno Bruto, PIB. Como nadie en Occidente quiere financiar a un Estado que gasta más de lo que recauda y destruye la seguridad jurídica de los contratos, Brasilia empezó a tocar puertas que los grandes fondos globales evitan a toda costa. Ir a China a emitir bonos en yuanes es como firmar un pagaré con el dueño del tablero, sabiendo que el precio final se cobrará en patrimonio físico. En la práctica, lo que sucede es una dependencia peligrosa. El yuan, la moneda china, no es una moneda de libre flotación en el mercado mundial. Su valor es dictado por decisiones políticas del Partido Único de Pekín, el Partido Comunista Chino. Al atar los títulos de la deuda brasileña a esa divisa, el Ministerio de Hacienda puso el cuello del país en la guillotina cambiaria china. O sea, los chinos dictan las reglas directas de cuánto vale nuestro dinero. Si Pekín decide devaluar el yuan para proteger su propia industria, el costo de mantener la deuda brasileña sufre un ajuste automático a costa del contribuyente. El inversionista internacional serio se dio cuenta de la trampa y comenzó una estampida silenciosa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. El dinero seguro se fue porque entendió que el gobierno brasileño no está buscando un socio comercial, sino un fiador autoritario que va a exigir las llaves de la casa como garantía real de pago. Pero hay un detalle, no es la casa de Lula ni la casa de Joyce Lee Batista, es tu casa, es la mía, es nuestra casa. Y ahí te pregunto, ¿desde cuándo entregar las riquezas brutas del subsuelo brasileño y vaciar la industria nacional para sostener el crecimiento de un rival asiático se volvió una estrategia de soberanía económica? Soberanía, gritan ellos de todos lados. El gran engaño que los propagandistas intentan vender es que el mercado chino puede sustituir nuestra relación comercial con Estados Unidos y blindarnos contra las tarifas estadounidenses.
Esa mentalidad ignora una regla básica de supervivencia. La exportación de productos básicos de bajo valor agregado nunca va a sostener una economía compleja. En el momento exacto en que Washington activa las reglas aduaneras de la sección 301 y 307, aplicando una barrera arancelaria del 37.5% contra productos nacionales. Por causa de la connivencia con abusos de mercado, el PIB industrial brasileño sufre un golpe terminal. China no quiere comprar nuestros productos manufacturados de alta tecnología. Ella solo quiere extraer el combustible bruto para su propia máquina militar y económica. China estableció la meta de convertirse en la mayor potencia económica y militar del planeta para el año 2050, pero los planificadores de Pekín enfrentan una pesadilla interna. Su país es una potencia que no tiene autosuficiencia en nada de lo que es esencial para ganar esta carrera. China no tiene suficiente tierra para alimentar a su población y no tiene dominio tecnológico suficiente para sostener su transición tecnológica. Mira la paradoja brutal que se está formando. Para que China garantice su propia seguridad interna, necesita exprimir a Brasil y a quien más se le ponga enfrente. Necesita devorar nuestra soya, nuestra carne, nuestro mineral de hierro y nuestras reservas estratégicas de uranio. Y el gobierno actual, ciego por la desesperación fiscal e ideológica a corto plazo, aceptó el papel de patio trasero de suministros de Pekín, entregando nuestras riquezas a precio de ganga a cambio de un alivio temporal en la caja. Ahora detente y piensa conmigo. Si el matrimonio de fachada con China fuera una alianza entre iguales, ¿por qué los contratos de financiamiento de Pekín siempre incluyen cláusulas que les dan el derecho de prioridad sobre nuestros ferrocarriles y puertos en caso de incumplimiento? En ese matrimonio de fachada, Brasil cree que subió al altar como socio, pero la verdad es que entró en la relación como el empleado que va a limpiar el patio. El cerebro que controla todos los aspectos en China dentro del Partido Comunista Chino no opera en el mercado de capitales para hacer filantropía o salvar a gobiernos amigos de la bancarrota. Ellos operan para apoderarse de activos estratégicos depreciados por la crisis. Así que entiende de una vez por todas, para los chinos, cuanto peor aquí en Brasil, mejor para ellos en Pekín. Cuanto peor en África, mejor para el Partido Comunista Chino. Cuanto peor en cualquier lugar del mundo, en Irán, en Rusia, donde sea, mejor para los dictadores que gobiernan ese gran país. Y cuando los grandes fondos occidentales retiran la liquidez de Brasil por miedo al autoritarismo judicial y a la falta de seguridad jurídica, la ruptura del marco fiscal, los bancos estatales chinos entran para llenar el vacío. Ellos no quieren el pago en efectivo. Ellos quieren las cláusulas de garantía que les dan el control físico sobre nuestra infraestructura de transporte. Y es por eso que gigantes que abusan del mercado y enfrentan denuncias internacionales de explotación extrema y condiciones análogas a la esclavitud, como JBS y el fabricante de vehículos chino BYD, ganan tanto terreno y facilidades regulatorias bajo el gobierno actual. Y hay un detalle que está pasando con la industria automotriz de Brasil. Vi a algunas personas celebrando que las fabricantes están bajando el precio de los autos nuevos en Brasil. Sí, eso es bueno. El brasileño paga muchos impuestos. Cada auto nuevo que se vende en Brasil es para el gobierno. O sea, parte de ese valor es el valor de otro auto que nosotros le entregamos a Lula para que él lo derroche con Janja, haciendo viajes interminables por el mundo. Solo que hay un detalle: ese abaratamiento del auto nuevo no es natural. No está funcionando según las reglas del libre mercado. Está siendo presionado por los fabricantes chinos que están inundando Brasil con autos eléctricos y ultramodernos baratos. Pero hay algo que nadie te cuenta: esos autos baratos que llegan de China están subsidiados por el gobierno chino. Mientras que las empresas, las automotrices americanas y europeas, pagan los impuestos más altos para vender autos en Brasil o incluso para fabricarlos, China financia esa operación allá. O sea, la táctica de China es muy sencilla de entender. Ellos llegan con el precio de mercado más bajo, quiebran a las otras empresas competidoras y monopolizan la venta de autos en Brasil.
Dentro de algunos años, para comprar un auto, para fabricar un auto, tendremos que pedir permiso a Pekín. ¿Entendiste eso? Ya no habrá más competencia. O sea, los chinos van a dictar los precios de los autos. Y todas las pérdidas que el Partido Comunista Chino está teniendo hoy con la venta de estos autos baratos, las van a recuperar cuando ya no exista ninguna competencia aquí adentro. Todo esto con el apoyo del gobierno brasileño actual. Y hay más. Las fabricantes chinas, esa JBS, funcionan como un tentáculo comercial de esa alineación entre China y el régimen brasileño. Mientras tanto, el crimen organizado con las facciones Comando Vermelho y PCC, ahora oficialmente clasificadas por Washington como entidades terroristas transnacionales, controlan una cuarta parte del territorio brasileño. Avanza sobre las rutas logísticas internas, operando en un ambiente de indulgencia que atiende perfectamente a los intereses del monitoreo y control territorial del bloque oriental. Pekín patrocina este escenario porque sabe que, para ganar la guerra de desgaste contra Estados Unidos hasta 2050, el control absoluto sobre el hemisferio sur es el peaje obligatorio. Brasil está cambiando de dueño y la sociedad está pagando la cuenta de su propia sumisión. Y la verdad tiene una fuerza que ningún presupuesto multimillonario de publicidad estatal puede contener. Y el tiempo de las mentiras compradas por decreto llegó a su límite físico. El avance de la doctrina conocida como el Escudo de las Américas, liderada por Marco Rubio en el Congreso estadounidense, y el endurecimiento de las agencias de inteligencia financiera de Washington muestran que el cerco contra la expansión china en nuestro hemisferio es un hecho consumado. El matrimonio de fachada de Brasilia con el yuan no va a ofrecer una ruta de escape contra la realidad económica. Solo va a acelerar el aislamiento del país ante los mercados libres globales. Y cuando el oxígeno del dólar desaparezca y las sanciones secundarias del Tesoro estadounidense congelen las cuentas de las empresas involucradas en ese pacto, la estructura de sustentación del régimen entrará en un proceso de autofagia. Y ante el desmantelamiento técnico de nuestras garantías institucionales, queda un análisis para separar a quienes comprenden el juego real de quienes consumen la versión maquillada por la prensa alquilada. ¿Tú crees que ese movimiento de empeñar el patrimonio nacional y emitir deuda en yuanes va a transformar a Brasil en una colonia permanente de suministros de la dictadura china? ¿O todo esto va a resultar en un condominio total donde el bloque oriental va a administrar nuestras fronteras y nuestros puertos por causa de un impago fiscal? El diagnóstico exige rigor analítico. Si ves el futuro del país como una base de explotación mineral subordinada a Pekín, escribe en los comentarios la palabra colonia. Pero si identificas que el sistema está renunciando a la soberanía para transformar el territorio en una administración compartida con las empresas estatales asiáticas, comenta la palabra condominio. ¿Qué harías con tu capital si vieras que el país está cambiando de dueño de esta manera? Deja tu elección aquí abajo en los comentarios. Voy a leer cada uno de ellos para entender exactamente lo que estás pensando. Pero la verdad, amigos míos, es que no puedes depender de las plataformas tradicionales que siguen el manual del sistema y reciben 500 millones de reales en publicidad de la SECOM. Para entender el verdadero juego de quienes mueven las piezas del poder mundial, si quieres tener acceso a la profundidad a nivel de comando sin censura, sin filtros y sin ese manual de mentiras fabricado por las redacciones comunes, necesitas ser parte de nuestro búnker de inteligencia. El código QR está en la pantalla. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Allí ya hemos reunido a más de 3,000 analistas de élite que diseccionan la información en bruto para entender lo que realmente está pasando y lo que va a suceder. No te dejes sorprender, no dejes que te manipulen con el dinero de tus propios impuestos. Así que únete a nuestra comunidad que no deja de crecer. Y para que ya no pierdas tiempo buscando una película o una serie decente para ver con tu familia, sin work, sin quejas, creamos un canal con recomendaciones de series y películas. Sí, y con una curaduría fantástica, donde ya no tienes que estar navegando en Netflix o Amazon, perdiendo horas de tu valioso tiempo, para que al final termines viendo esa porquería que no trae entretenimiento, solo es puro llanto de agenda identitaria fastidiándote. Así que conoce nuestro canal, el enlace está en la descripción, en el primer comentario fijado y en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla.
Y acabamos de lanzar un podcast sobre una serie muy ruda que está sepultando de una vez por todas la cultura Kudrow Work en la televisión. Así que ven a checarlo. Ahora llegó el momento más importante de nuestra charla de hoy. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video y blinda tu mente. Da trabajo hacerlo, amigos míos. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en la próxima. Hasta entonces.